Hola, bienvenidos a mi experimento. Mi nombre es Sara Ferrúa y en el día de hoy les voy a estar explicando el momento de inercia de un objeto rígido en torno a un eje fijo. Bien, en este experimento se va a hablar de manera extensiva acerca de qué es el momento de inercia en un objeto rígido en torno a un eje fijo. Por definición, un objeto rígido es un objeto no deformable en el que sus ubicaciones de sus partículas están y permanecen constantes. En el experimento lo que vamos a utilizar es un tubo de acero, como vemos aquí, en el cual se colocan dos rollos de hino-nylon y cuatro gomitas que mantienen en posición los rollos para que no se muevan. Durante el experimento vamos a ver cómo el momento de inercia afecta a medida que voy a ir cambiando los rollos de posición, ya sea más cercanos al eje de rotación o más alejados, como están ahora mismo. Vamos a empezar con algunas definiciones básicas para que podamos entender muy bien el experimento. Ya habíamos hablado de que un objeto rígido es un objeto no deformable en el que las ubicaciones relativas de sus partículas permanecen constantes. También debemos mencionar de la posición angular. Esta posición es el ángulo formado entre una línea de referencia que está sobre el objeto y otra que se encuentra fija, que usualmente es el eje X. Podemos tomar en el experimento como que mi brazo fuera la línea de referencia fija, que sería el eje X, como vemos aquí que está horizontalmente, y el eje de la línea de referencia que se encuentra encima del objeto es esta. Esta es la que se va a ir moviendo a medida que se mueva el objeto. Entonces, también tenemos el desplazamiento angular, que es el cambio de ese ángulo, es decir, ese ángulo que está formado, por ejemplo, en este momento, por esta línea de referencia sobre el objeto y la línea de referencia fija. Este desplazamiento es el ángulo que se traza mientras va cambiando de forma. Es decir, de este ángulo inicial, y este es el ángulo, por ejemplo, final, el desplazamiento sería el ángulo final menos el ángulo inicial. También tenemos la rapidez angular promedio, que es la razón del desplazamiento angular, es decir, en el tiempo en el que se va desplazando el objeto, y se representa por la variación del desplazamiento sobre la variación de tiempo. Igualmente tenemos la rapidez angular instantánea, que va a ser la derivada de la promedio, y tenemos también la aceleración angular promedio, que es el cambio de rapidez sobre el tiempo, sobre el cambio de tiempo. Igualmente tenemos la aceleración angular instantánea, que va a ser la derivada de la promedio. Ahora, para los conceptos importantes tenemos el momento de torsión. ¿Qué es el momento de torsión? Es la capacidad de la fuerza para provocar un giro. Su magnitud está medida por T, es igual, o sea, T representa la torsión, es igual a R, que va a ser el radio. Por ejemplo, si yo me encuentro con este objeto aquí y este es el eje, esta distancia de aquí va a ser R, que va a ser la distancia del radio, por F, que va a ser la fuerza aplicada, y todo eso multiplicado por el seno del ángulo que forma. Este ángulo está entre el vector de la fuerza aplicada, es decir, si yo le aplico una fuerza cuyo vector está de este sentido y le aplico y está su vector de posición está de este sentido, entonces el ángulo con el que se va a calcular la torsión va a ser el que está formado por el vector posición y el vector fuerza. También tenemos que la sumatoria de todas las torsiones o de todos los torques va a ser igual a la inercia por el vector de aceleración angular. ¿Qué es la inercia? Es lo más interesante de nuestro experimento que vamos a explicar ahora mismo. La inercia realmente es la propiedad que tienen los cuerpos de permanecer en su estado de reposo o movimiento relativo, pero sabemos también que la inercia es la oposición de los cuerpos a moverse o a cambiar de movimiento. También tenemos la fórmula de la inercia, la cual es I es igual a la sumatoria de la masa de las partículas por el radio al cuadrado de las partículas. En nuestro sistema estamos considerando que los rollos son las partículas para así poder aplicar la ecuación del momento de inercia de un sistema de partículas, que fue la que les había mostrado antes, si la pueden encontrar allá arriba.
Sabemos que m sub i va a ser la masa de la iésima partícula y r sub i es su distancia desde el eje de rotación. Precisamente en este sistema tenemos que las masas son iguales y las distancias respecto del eje también son iguales. Por tanto, la inercia va a ser esas distancias al cuadrado multiplicada por la sumatoria de sus masas. Entonces, vamos a empezar con el experimento. Para la realización, como ya vemos aquí, tenemos la vara de acero, los 2 rollos de hilo nylon y las 4 gomitas. Debemos considerar que este sistema no contiene fricción y además de que los rollos, como ya había dicho, tienen la misma masa y distancia respecto al eje. Consideremos también que los rollos son partículas, como les había dicho, para poder así utilizar la ecuación del momento de inercia en un sistema de partículas. Esto nos ayudará a entender mejor acerca de qué es la inercia rotacional. Para empezar, vamos a colocar los rollos hacia el centro de la partícula en posiciones iguales, que es lo que vamos a hacer ahora. Muy bien. Vamos a ver qué pasa cuando lo colocamos en posiciones iguales. Vamos a moverla de un lado a otro. Esta se mueve muy fácilmente y de manera rápida. Y le estoy aplicando una fuerza constante, como pueden ver aquí. Se siente ligera en mis manos. Ahora vamos a ver qué pasa cuando lo hacemos como estaba anteriormente, como estaban posicionadas, alejadas del eje de rotación. Miren cómo se mueve ahora. Yo estoy aplicando la misma fuerza y de hecho se siente mucho más pesada en mis manos y difícil de girar. Vamos a explicar por qué pasa esto. Debido a la ecuación de la inercia, que ya teníamos anteriormente, que nos dice que la inercia es la sumatoria de las masas por el radio al cuadrado, por tanto, y también vamos a utilizar la segunda ley de Newton en su forma rotacional, que fue lo que yo había explicado antes. La sumatoria de los torques o de la torsión va a ser igual a la inercia por el vector de aceleración. Explicando, al mover los rollos, alejándolos del eje de rotación, aumenta el radio del sistema. Acordémonos que el radio del sistema es el vector posición. Por tanto, aumenta su inercia. Como su inercia es la suma de las masas por el radio al cuadrado, también tenemos que cuando aumentamos el radio, la inercia tiene que obligatoriamente aumentar. La capacidad para crear una torsión o momento de torsión va a seguir siendo el mismo, es decir, la sumatoria de las torsiones va a seguir siendo la misma. Por tanto, como la sumatoria de las torsiones es igual a la inercia por la aceleración, para que ésta se mantenga constante y sea la misma, para que la sumatoria de las torsiones se mantenga constante y sea la misma, debe de disminuir la aceleración. Es decir, que cuando yo tengo los objetos ubicados a posiciones lejanas del eje, su aceleración es mínima, es más pequeña a cuando yo los tengo cercanos. Por eso notamos que cuando están cerca, la aceleración aumenta. ¿Y por qué es esto? Es simplemente porque mientras que la aceleración aumenta, la inercia baja y viceversa. Es decir, que son inversamente proporcionales. La utilización de ambas ecuaciones nos dice que cuando las distancias del sistema están más cerca del eje de rotación, la aceleración angular del sistema aumenta, mientras que cuando se alejan del eje de rotación, la aceleración angular del sistema disminuye. Esto significa que cuando se aumenta el momento de inercia, la aceleración angular disminuye y viceversa, entendiendo que ambas son inversamente proporcionales. Podemos también analizar otra manera, que es colocando el rollo a una distancia distinta del eje que el otro. Es decir, este rollo lo vamos a dejar a esta distancia y este lo vamos a poner más cerca y vamos a ver qué pasa. Al girarlo aquí, si se dan cuenta, no gira tanto hacia allá, sino que este se mantiene debajo y no permite que el otro gire demasiado. ¿Por qué pasa esto?
Eso causa que el centro de masa, que anteriormente era el eje de rotación, se desplace hacia donde está el objeto. Como cambia el centro de masa y ahora ya en los ejemplos anteriores, cuando estaban a las mismas distancias, el centro de masa era el eje de rotación también. Pero aquí el centro de masa ya no es el eje de rotación, sino que baja. Por tanto, la fuerza de gravedad causa una torsión sobre el sistema. Debido a la ecuación de T, acuérdense que la componente de la torsión es T igual a R por F por el seno del ángulo. Por tanto, cuando están a la misma distancia, el seno de ese ángulo nos va a dar 0. Sin embargo, cuando se encuentran a distancias distintas, ya no nos va a dar 0, lo que significa que la fuerza de la gravedad está creando una torsión sobre el sistema. Sin embargo, si movemos... Entonces, como la fuerza está creando una torsión en el sistema, se acelera angularmente hacia el nuevo centro de masa. En vez de acelerarse angularmente, equitativamente, lo que hace es que se acelera más hacia este nuevo centro de masa, alejado del eje de rotación. Entonces, vamos a concluir con el experimento acerca de todo lo que aprendimos. Mediante este, pudimos ver cómo se relacionan cada una de las fórmulas para calcular el momento de torsión y el momento de inercia de un sistema de partículas, además de que determinamos la relación inversamente proporcional que existe entre la aceleración angular y el momento de inercia. Pudimos ver cómo la fuerza de la gravedad afecta a un sistema que no se encuentra equilibrado, como es este. Igualmente vimos que el momento de torsión varía de la forma en la que estén distribuidos los objetos alrededor del eje de rotación y en definitiva el experimento nos sirvió para entender de manera práctica y sencilla acerca de cómo funciona el momento de inercia en los cuerpos rígidos, pudiendo aplicarlo a momentos, por ejemplo, de la vida real. Existen muchos ejemplos que contienen el momento de inercia. Por ejemplo, cuando los patinadores giran en la pista de hielo sobre su propio eje, nótense que cuando alejan los pies van muchísimo más lento. Sin embargo, cuando lo acercan van más rápido. Y es precisamente por este ejemplo que explicamos aquí. Ciertamente es importante saber acerca del momento de inercia de los cuerpos rígidos porque su utilidad es muy amplia en la vida diaria. Espero que les haya gustado mi experimento y mi video. Muchas gracias.